Un barco portacontenedores cruza el Pacífico Norte en medio de una tormenta. Las olas alcanzan los 25 metros de altura, el equivalente a un edificio de 9 pisos. El viento sopla a 120 kilómetros por hora. El casco del barco se tuerce, hasta 2 metros de diferencia entre proa y popa, mientras, encima de su cubierta, apilados en torres que parecen legos gigantes de metal, hay 23.000 contenedores aproximadamente, cada uno con un peso que rondaría las 32 toneladas, lo suficiente para cargar cientos de aviones Boeing 737 repletos de pasajeros, y sin embargo, casi nunca se caen. Aunque, seamos justos, cada año se pierden en el mar un promedio de 1.500 contenedores. Pero ¿sabes cuántos se transportan? 250 millones. Eso representa apenas el 0,001% del total transportado. Entonces la pregunta no es ¿por qué no se caen? La pregunta es ¿cómo logramos que se queden firmes el 99.9% de las veces? ¿Qué brujería evita que esos contenedores se deslicen? Bueno, la respuesta no es una sola, pero empecemos con algo. Todo empieza en un pueblo de Washington en 1956. Un ingeniero mecánico llamado Keith Tantlinger está sentado en su oficina, mirando fijamente una caja metálica de 6 metros de largo, con una única misión: transportar estas cajas en 2 barcos petroleros viejos. En ese tiempo, mover mercancías era muy complicado. Todo se hacía con barriles o cajas pequeñas que se cargaban a mano, lo que tomaba muchos días y costaba mucho dinero. Por eso, Tantlinger pensó en hacer algo diferente. En lugar de inventar nuevos barcos o cajas, decidió crear una forma para unirlas de manera rápida y segura. Durante mucho tiempo, Tantlinger diseñó docenas de prototipos, pero nada parecía convencerlo, pues él buscaba 2 cosas: seguridad y velocidad. Hasta que una noche, mientras observa cómo funciona una cerradura de puerta, le surge una gran idea: un conector que se inserta y luego se gira 90 grados para bloquear. En un instante, diseña un pequeño trozo de acero fundido, de apenas 20 centímetros de largo, con una forma cónica en un extremo y un mecanismo giratorio interno. Luego, lo prueba una vez, funciona, lo vuelve a probar por segunda vez y vuelve a funcionar. Asombrado de su creación, decididamente procede a llamarlo el Twist Lock, que en español quiere decir cerrojo giratorio. Tantlinger, además de su hecho, hizo algo más importante: liberó la patente de forma gratuita, sin regalías, sin licencias, gratis para todo el mundo. ¿Por qué? Porque entendió algo fundamental. Si querían estandarizar el transporte de contenedores a nivel mundial, el sistema tenía que ser adoptado por todos, y nadie adoptaría un sistema que costara millones en licencias. Y hoy, años después, cada contenedor en el planeta tiene 8 esquinas metálicas idénticas, diseñadas por Tantlinger. Cada Twistlock en cada puerto del mundo encaja perfectamente. Un contenedor cargado en Shanghái puede ser descargado en Rotterdam, recargado en un tren en Alemania y transferido a un camión en Polonia, usando el mismo sistema del cerrojo giratorio. ¿Recuerdas que te mencionamos que cada contenedor puede pesar hasta más de 32 toneladas y un barco comercial lleva en promedio unos 23.000 bloques? Esto mientras el barco no solo avanza, sino que también se balancea de lado a lado y se retuerce como un trapo. Ahora bien, desde lejos parecen miles de cajas metálicas, apiladas una encima de otra. Todo parece tan frágil que podrías pensar, una ola grande hará que se caiga algún contenedor. Pero ahí está el secreto: no están apilados, están encadenados. Cada uno de estos bloques tiene 4 esquinas, y en cada esquina hay un hueco metálico diseñado intencionalmente. Así, cuando un contenedor se coloca sobre otro, los trabajadores insertan una pequeña pieza de acero llamada Twist Lock, el cerrojo giratorio que te comenté anteriormente. La giran un cuarto de vuelta y se escucha un clic metálico. Ese sonido significa que los contenedores ya no son cajas separadas, se han unido como piezas de un mismo cuerpo. Los Twist Locks semiautomáticos, los más comunes hoy, funcionan con un resorte interno. Cuando el contenedor se asienta, el propio peso hace girar el mecanismo. Clac, bloqueado. Para soltarlo, un operario tira de una palanca que libera el cerrojo en un ángulo de 90 grados hacia arriba o 45 grados hacia abajo.
Ahora, ese clic no ocurre solo una vez, sino miles de veces, en cada nivel. Cada contenedor se conecta con el que está arriba y con el que está abajo. Cada twist lock puede soportar hasta 50 toneladas de fuerza de tracción vertical. Eso significa que aunque el barco salte sobre olas, aunque se sacuda violentamente, aunque el casco se tuerza, esos conectores mantienen los contenedores unidos, como si estuvieran soldados. Y así, hasta que todo el conjunto se convierte en una sola estructura colosal. No son 20.000 contenedores sueltos, es un solo contenedor gigante de acero, firme, sólido, con un peso que puede superar las 500.000 toneladas fácilmente. Pero no basta con apilar y girar, aún hay más. El contenedor más bajo no se coloca al azar, sino que encaja en unas ranuras especiales. Eso evita que se mueva cuando el mar lo sacuda, pues este será el pilar de la torre de contenedores. Y además, estos contenedores son amarrados gracias a unas barras de amarre de puro acero tensado, lashing rods, que cruzan los lados del barco en forma de X. Funcionan como cinturones de seguridad, sujetando toda la estructura para que no se doble ni se parta cuando llega una ola enorme. Así, esas torres de metal que parecen un montón de cajas son, en realidad, un organismo de acero interconectado. Y así es como los contenedores no se caen, o bueno, casi nunca, porque sí se han caído. El 30 de noviembre de 2020, en el Océano Pacífico, a 1.600 millas náuticas al noroeste de Hawái, el barco portacontenedores One Apus navega desde China hacia California y de repente se topa de frente con algo que ningún software puede esquivar completamente. Una tormenta del Pacífico Norte en su peor versión. Vientos huracanados, olas de más de 20 metros y entonces una columna colapsa y luego otra y luego otra. No cae un contenedor, no, porque los twist locks los encadenan entre sí. Cuando falla uno, falla la columna completa. Es una reacción en cadena, como fichas de dominó de 32 toneladas cayendo al mar. En cuestión de horas, 1.816 contenedores se desprenden y caen al Pacífico. Dentro de esos contenedores había de todo. Cascos de bicicleta decorados con plumas, miles de crocs desparejados, electrónicos, baterías de etanol y 54 contenedores llenos de fuegos artificiales. El costo del desastre ascendió a más de $500 millones. Esto ha hecho que existan reglas muy claras y estrictas al momento de cargar mercancías en los barcos. Estas reglas están escritas en el Código de Prácticas Seguras para la Estiba y Sujeción de Cargas, y la primera y más lógica es: lo pesado va abajo y lo ligero arriba. Puede parecer obvio, ¿verdad? Pero hay más detalles importantes. Por ejemplo, nunca se puede poner un contenedor de 20 pies debajo de uno de 40 pies, porque sus esquinas no coinciden. El contenedor grande solo se apoyaría en los bordes del pequeño, creando puntos de presión que tarde o temprano colapsaría. Ahora bien, no solo la carga se amarra, porque aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. El capitán también amarra con decisiones. Permítenos explicarte, el barco no es solo un contenedor flotante pasivo, es literalmente un estabilizador gigantesco activo. Tiene un centro de gravedad, tiene un momento adrizante, la fuerza que devuelve al barco a posición vertical cuando se inclina, y tiene un periodo de rolido cuidadosamente calibrado para no entrar en resonancia con las olas, porque si el barco y las olas oscilan a la misma frecuencia, se amplifica el movimiento. Por eso los barcos modernos tienen formas de casco optimizadas, quillas de balance que amortiguan el rolido y sistemas de lastre que ajustan el peso dinámicamente. Pero incluso con todo eso, a veces el capitán tiene que tomar decisiones de vida o muerte. Control. Estamos recibiendo mar de través. Bajamos velocidad a 14 nudos y viramos 20 grados a estribor. Vamos a comer la ola de proa. Cambiar de rumbo, reducir velocidad, evitar que el mar golpee donde más duele. Eso también es amarre estratégico. Y luego está el ruteo meteorológico, un software que traza rutas evitando tormentas, aprovechando corrientes, minimizando fuerzas sobre la estructura. Navegar ya no es solo girar el timón, es gestionar dinámicamente las cargas para que las fuerzas nunca superen los límites del sistema. Así que ahora lo entiendes. Mantener esas 500.000 toneladas firmes sobre el océano no es un milagro. Todo el sistema está diseñado para que el 99.9% de las veces la carga llegue segura a su destino. Pero
¿Qué pasa con ese 0,001%? ¿Qué sucede cuando la tormenta gana, el acero cede y la pila colapsa? El One Apus perdió 1.816 contenedores en una sola noche. Esas cajas no se evaporan, se hunden, flotan durante meses, liberan su contenido. ¿Qué pasó con esos miles de Crocs, las baterías de etanol y los 54 contenedores de fuegos artificiales? Bueno, esa es una historia completamente diferente y te la contaremos en este video. ¿Qué pasa con los contenedores cuando se caen?